Nadie estaba preparado para lo que acaba de pasar dentro de la jaula. Gerard ha perdido completamente el control y ha soltado una frase que ha dejado a todos en shock, incluso a Claudia, que ya no se cree absolutamente nada. Quédate porque esto no ha hecho más que empezar. Nadie imaginaba que los primeros momentos dentro de la jaula iban a convertirse en una auténtica bomba de relojería, pero lo que ocurrió entre Gerard y Claudia superó cualquier expectativa, porque no fue solo una discusión más, fue el punto exacto en el que todo empezó a romperse, en el que las palabras dejaron de ser simples reproches para convertirse en ataques directos, en emociones desbordadas, en frustración acumulada que llevaba demasiado tiempo buscando una salida, y cuando finalmente salió, lo hizo sin control, sin filtro y sin posibilidad de volver atrás. Desde el primer instante se notaba que algo no estaba bien, que el ambiente estaba cargado, que las miradas entre ellos no eran normales, que había tensión, pero una tensión que no se decía en voz alta, que se quedaba en pequeños gestos, en silencios incómodos, en respuestas cortantes, en esa sensación constante de que en cualquier momento todo podía estallar. Y lo peor es que ambos lo sabían, ambos eran conscientes de que estaban al límite, pero ninguno parecía dispuesto a dar un paso atrás. La jaula no ayudaba, el encierro amplificaba todo, cada palabra pesaba más, cada gesto se interpretaba de forma más intensa, cada silencio se hacía eterno, y en ese contexto cualquier pequeña chispa podía provocar un incendio, y eso fue exactamente lo que pasó. Porque lo que empezó como una conversación tensa terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más incómodos y brutales que se han visto en mucho tiempo. Gerard ya no podía más, se le notaba en la cara, en la forma de hablar, en cómo evitaba mirar directamente a Claudia, como si estuviera conteniendo algo que tarde o temprano iba a salir, y cuando finalmente habló, lo hizo de una forma que nadie esperaba, soltando esa frase que lo cambió todo: he jodido mi sueño por tus provocaciones, una frase que no solo sonó dura, sino que dejó claro que lo que había dentro de él no era solo enfado, era decepción, era frustración, era la sensación de haber perdido algo importante y necesitar culpar a alguien. El silencio que vino después fue aún más impactante que la propia frase, porque Claudia no reaccionó como muchos esperaban, no hubo gritos inmediatos, no hubo una respuesta impulsiva, lo que hubo fue algo mucho más frío, mucho más incómodo, una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras, una expresión de incredulidad, de decepción, de distancia, como si en ese mismo instante algo se hubiera roto definitivamente. Y es que para Claudia, esas palabras no eran solo un ataque, eran una línea que Gerard había cruzado, una acusación directa que ella no estaba dispuesta a aceptar, y eso se notó en su forma de responder, en su tono, en su actitud, porque lejos de entrar en el mismo juego emocional, decidió mantenerse firme, distante, como si ya no creyera nada de lo que él pudiera decir. Gerard intentó matizar, intentó explicarse, intentó recuperar el control de la situación, pero ya era tarde, porque cuando una frase así sale, cuando una emoción así se expresa de esa manera, no hay vuelta atrás inmediata, y cada intento de justificarlo sonaba más a excusa que a arrepentimiento, más a defensa que a comprensión. La tensión no bajaba, al contrario, aumentaba con cada segundo, con cada mirada, con cada palabra que no se decía, porque muchas veces lo más fuerte en una discusión no son los gritos, sino los silencios, y en ese momento el silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de todo lo que no estaban diciendo pero que se sentía en el ambiente. Claudia dejó claro que no se creía sus disculpas, que para ella lo que había dicho Gerard no era algo que se pudiera borrar fácilmente, y eso marcó un antes y un después, porque ya no estaban en el mismo punto emocional, ya no había equilibrio, ya no había diálogo real, solo dos personas enfrentadas desde posiciones completamente distintas. Gerard empezó a mostrarse más nervioso, más insistente, como si necesitara que Claudia entendiera su punto de vista, como si buscara una reacción que validara su frustración, pero lo único que encontraba era frialdad, distancia, una barrera que parecía imposible de romper en ese momento. Y ahí es donde todo se vuelve aún más incómodo, porque cuando uno busca conexión y el otro se cierra, la frustración crece, la tensión aumenta y el conflicto se intensifica, y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque lejos de calmarse, la situación seguía escalando, acercándose cada vez más a un punto sin retorno. Lo más impactante de todo no fue solo la discusión en sí, sino lo que reflejaba, lo que dejaba ver entre líneas, porque esto no era solo un problema puntual, era la acumulación de muchas cosas, de pequeñas tensiones, de incomodidades, de roces que no se habían resuelto y que ahora explotaban de golpe en el peor momento posible. Y mientras todo eso pasaba, la sensación era clara, algo se había roto, algo que no iba a arreglarse con una simple disculpa, algo que iba a marcar lo que vendría después, porque cuando se llega a ese nivel de tensión, cuando se dicen ciertas cosas, las consecuencias no desaparecen, se quedan, se transforman, afectan a todo lo demás. El ambiente seguía siendo incómodo, pesado, como si el aire dentro de la jaula se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar, y esa sensación de encierro ya no era solo física, era emocional, era la imposibilidad de escapar de una situación que había cambiado completamente en cuestión de minutos.
Gerard parecía darse cuenta poco a poco de lo que había provocado, pero ya no tenía el control, ya no podía revertirlo fácilmente, y eso se reflejaba en su actitud, en su tono, en su insistencia, mientras Claudia, por su parte, parecía cada vez más firme en su postura, más convencida de que no iba a ceder, de que no iba a aceptar algo que para ella había cruzado un límite claro. Y así, en medio de miradas tensas, silencios incómodos y palabras que ya no tenían el mismo efecto, se cerraba uno de los momentos más intensos, más incómodos y más reveladores de todo lo que llevaban dentro, dejando una pregunta en el aire que nadie podía ignorar: si esto es solo el principio, ¿qué puede pasar después? Y ahora dime tú, ¿de verdad Gerard tiene razón o simplemente ha perdido los papeles? Te leo en comentarios porque aquí hay mucho debate. Si te gusta este tipo de contenido con todo el salseo sin filtros, suscríbete ahora porque lo que viene en los próximos días es aún más fuerte.